Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante para que tengáis mucho cuidado con esto. A ver, hace un par de semanas nos trajeron un Volkswagen Golf al taller con un problema. Nos dijo el dueño pues que oía como un crujido en la rueda derecha al girar el volante. Y bueno, lo comprobamos y efectivamente tenía dañada la junta homocinética del palier derecho. Le dijimos que había que cambiarla lo antes posible, pero el dueño dijo que necesitaba el coche para trabajar y que en cuanto tuviera un rato libre pues nos lo traía para que se lo cambiásemos. A ver, ¿qué ha pasado? Pues que nos lo ha traído en una grúa. ¿Por qué? Pues porque resulta que lo ha dejado demasiado tiempo y al final ahí se puede ver que el palier está suelto de la junta homocinética. Claro, con ese crujido lo que pasa es que estaban dañados ya los rodamientos de la junta homocinética. Entonces, al dejarlo, pues hay las vibraciones y la resistencia que hacía eso, lo que ha provocado, como veis aquí, es que se ha salido el palier de la junta homocinética y se ha quedado sin tracción. Os ha dicho que se ha llevado un pequeño susto, pero bueno, podía haber sido peor. Imaginaros que esto os pasa mientras estáis adelantando, ¿vale? Estáis adelantando y de repente os quedáis sin tracción en el coche porque se sale el palier de la junta homocinética debido a que por esas vibraciones, como digo, y esa resistencia, pues se dañan las estrías del palier. Entonces, al dañarse, empieza a resbalar el palier sobre la junta homocinética, ya os quedáis sin tracción y además, en este caso también se ha salido porque el anillo de retención, que ya hay una arandela o anillo de retención, pues ya no servía, no podía sujetarlo, ¿vale? Tener mucho cuidado con estas cosas. Bueno, aquí os dejo este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.